Capítulo primero. La doctrina espírita. Para comenzar sobre este capítulo y hablar sobre la doctrina espírita, sin duda tenemos que entrar y conversar sobre un poquito sobre el señor Allan Kardec. Allan Kardec fue el codificador de la doctrina espírita y a través de él fue el que creó la palabra espiritismo. Es importante marcar esto porque desde el inicio de la humanidad, siempre estos fenómenos relacionados con el mundo espiritual han existido, pero la palabra espiritismo solamente va a tener inicio a partir del año 1857 con el trabajo y la investigación del señor Allan Kardec. Los hechos concernientes a las revelaciones de los espíritus o fenómenos mediúnicos provienen de la más remota antigüedad. Y esto es una gran verdad. Son tan viejos como nuestro tiempo. Nosotros podemos recordar y podemos ver que en toda la historia de la humanidad siempre han habido pitonisas, hierofantes, personas que han tenido contacto con el mundo espiritual. Como vemos, por ejemplo, aquí en nuestra lámina, vemos el rey Saúl y Samuel, que con la ayuda de la pitonisa de Endor, el rey Saúl, el primer rey de Israel, se comunicó con el profeta Samuel. Este tipo de fenómenos siempre han ocurrido. En las antiguas guerras y problemas que había y conflictos entre naciones eran resueltas a través de los fenómenos mediúnicos con los oráculos o personas que funcionaban como medios. En toda la época de la humanidad, grandes santos de nuestra historia, de la Iglesia Católica principalmente, han sido medios y han tenido fenómenos de levitación, de comunicación con ángeles, que no son más que espíritus. Este es el caso de Teresa de Ávila, conforme nos narra nuestro libro. Pero más adelante iremos a ver un personaje bastante interesante, el señor Emanuel Swedenborg, que fue uno de los más extraordinarios hijos de Suecia, conforme está escrito aquí, y contribuyó notablemente en la ciencia y filosofía de su país. Swedenborg, él fue uno de los más grandes videntes de Suecia. Escribió diversos libros y en uno donde está narrado en que él tuvo una visión en que a las 20 horas demostró perturbación por los daños causados de un incendio que estaba ocurriendo en su casa. Y a 3 puertas antes de la suya, él finalmente entró en estado normal y vio que realmente el incendio que iba a ocurrir en su casa había parado. Emanuel Swedenborg fue uno de los principales videntes de Europa del siglo XVIII. En la historia estamos llenos de diversos mediums y personas que vieron y tuvieron contacto con el mundo espiritual. Es el caso de la niña de Do Re Mi, Juana de Arco. Nosotros iremos a ver que Juana de Arco tuvo diversos fenómenos mediúnicos y fue una de las mayores y principales mediums de su época. Más adelante, en 1734 a 1815, existe la figura de Frank Anton Mesmer, el creador del magnetismo, digamos así, la persona que le dio más impulso al magnetismo. Frank Anton Mesmer con sus manos conseguía imponerlas y curar a muchas personas. Se cuenta que curó, por ejemplo, a María Antonieta de una jaqueca. Pero sí, los fenómenos mediúnicos estaban avanzando y cada vez tenía más fuerza. En Estados Unidos principalmente se destaca la figura de Andrew Jackson Davis, un sensitivo que él fue el profeta de la nueva revelación. A través de él, él pudo ver y prever que estaría llegando una doctrina a la tierra. Y este señor, muy conocido por todos ustedes, el señor Sir Arthur Conan Doyle, el célebre autor del libro de Sherlock Holmes, el señor Conan Doyle decía que había una invasión organizada de espíritus llegando a la Tierra. Pareciera que fuera una nube de espíritus pudiendo llegar a nuestro planeta para una nueva etapa, a una nueva era que nuestra humanidad estaría por recibir. Por ello vamos a llegar a los fenómenos de Hydesville. Esta ilustración que ustedes van a ver aquí, a mi lado, relata muy bien los fenómenos que ocurrieron en una aldea en Nueva York, en el condado de Wayne. En esta casita vivían estas niñas, las hermanas Fox. Son unas niñas, conforme está aquí en nuestra ilustración. Las hermanas Fox, ellas fueron a habitar esta casa. Volvemos a la casa nuevamente. Y a través de este fenómeno de golpecitos, ellas no conseguían dormir. Resulta que sus papás, que eran metodistas, fueron a vivir en esta casa y
como se ve en la gravura, había muchos golpes, muchos ruidos, y hasta el momento se pensaban que eran cosas del viento, fenómenos naturales. Pero una determinada noche, exactamente el 31 de marzo de 1848, los golpes en la casa fueron muy fuertes. Las niñas no conseguían dormir y se fueron a la habitación de los padres, conforme vemos en este gráfico. Los fenómenos fueron tan fuertes en que a través de unos golpes se percibió que había una inteligencia externa golpeando. Y una de las niñas preguntó si se trata de alguien aquí que dé un golpe. Y realmente se escuchó un golpe. Entonces, a través de una serie de aplausos y de golpes con las manos, esta inteligencia que estaba se comunicando informó que se trataba de un señor llamado Charles Rosma, conforme leemos aquí. El señor Charles Rosma habría sido muerto o asesinado en esta casa, la casa de las niñas Fox, unos años antes por los antiguos inquilinos. Y cuando esta familia llegó a esta casa, él consiguió comunicarse. ¿Y cómo sería que se comunicaba el señor Charles Rosma? Utilizaba el fenómeno de mediumnidad que estas tres niñas, las tres hermanitas, las tenían. Y por eso él a través de golpecitos comenzó a comunicarse con las niñas Fox. Pero estos fenómenos que fueron tan interesantes en Estados Unidos y llamaron la atención de muchos periodistas, se trasladaron para Europa. Y en 1850 las sociedades, principalmente en Francia y Alemania e Inglaterra, comenzaron a hacer las llamadas mesas giratorias. Las personas se reunían alrededor de una mesa y los espíritus, a través de una persona sensitiva o llamada también medio, comenzaban a levantar la mesa y dar golpecitos en ella. Las mesas fueron conocidas conforme el texto. Diversos tipos de objetos fueron utilizados para la comunicación mecánica de los espíritus, tras el caso de las tablitas y cestillas. En esta gravura nosotros vamos a observar cómo era en la época. Las personas se comunicaban, estaban alrededor de una mesa y la mesita comenzaba a dar golpecitos. A través de los golpecitos se obtenían letras y a través de las letras se obtenían comunicaciones. Solo que todo era objeto de diversión. Vemos aquí, por ejemplo, la medium Grace Rose, que comenzó a colocar un lapicero y a través de ello los espíritus comenzaron a comunicarse. Es ahí que finalmente surge la imagen y la figura de Allan Kardec. El profesor Allan Kardec, él era un estudioso, un hombre de ciencia, y comenzó a través de la invitación de un amigo suyo, a frecuentar este tipo de casas y este tipo de fenómenos. El profesor Allan Kardec había estudiado en Yverdon, en Suiza, y él fue uno de los principales alumnos del señor Johann Heinrich Pestalozzi. Se dice que Allan Kardec fue inclusive considerado como uno de sus discípulos. Pero aquí está con 25 años de edad, y a través de una serie de investigaciones, el profesor Allan Kardec tuvo contacto con los espíritus y él vio que realmente se trataban de comunicaciones de seres espirituales. Finalmente, en el año de 1857, él, en este lugar que vemos en la ilustración de aquí, en el Palais Royal, en la Galería de Orleans, en París, Francia, es que edita un libro llamado El Libro de los Espíritus, donde estaban todas las investigaciones que el señor Allan Kardec habría hecho en su época. Esta es la casa de la residencia actual y más adelante vamos a ver que gran parte de su trabajo se debe al apoyo que tuvo de Amélie Gabrielle Boudet, su esposa. Y actualmente, las personas que puedan ir a visitar, existe un dolmen donde se encuentra la tumba en el cementerio Père Lachaise en París. Después de la desencarnación, la partida del profesor Allan Kardec, tuvo diversos seguidores. El principal podremos citarlos, León Denis. León Denis, considerado como el principal seguidor de Allan Kardec y autor de diversos libros, también francés y uno de los más expresiones más ilustres de toda Francia por su capacidad intelectual y literaria. El astrónomo francés Camille Flammarion sería el que le colocaría el nombre a Allan Kardec de El Buen Sentido Encarnado. Camille Flammarion, conforme a la ilustración de aquí, fue uno de los principales trabajadores y divulgadores de la doctrina espírita en la época. En España surge la figura de Amalia Domingo Soler, conocida como la Gran Dama del Espiritismo, de 1835 a 1909.